En esta parte voy a tocar temas muy sensibles, controversiales y complejos. Quiero aclarar que toda la información mencionada en el video es pública. Todos los artículos y fuentes están a disposición. Yo solo expongo los casos, ya que en cada quien interpretar e investigar por su cuenta de sentir más interés sobre algún tema puntual. Como todos lo pedían, aquí está la segunda parte. Sin más que decir, comencemos. Con tan solo 16 años entró en el mundo de la banca, donde a lo largo de los años tuvo varios cargos. Ya siendo gerente de una agencia, lo trasladaron a la isla de Margarita para que abriera una pequeña sucursal, y tras su llegada comenzó a jugar fútbol en el equipo del banco, y se percató de que la región no tenía una asociación deportiva, por lo que organizó todo lo necesario para crear una asociación de fútbol en el estado de Nueva Esparta, la cual presidió desde su nacimiento en 1972. En la isla, Esquivel y su familia se asentaron como empresarios, comenzaron manejando salas de cine y después adquirieron más propiedades hasta formar la empresa Digasmar, que era una empresa dedicada a la distribución de gasolina en Margarita. Para 1986 se retiró del mundo de la banca y al año siguiente llega a la vicepresidencia de la Federación Venezolana de Fútbol. Durante la gestión de René Hemer ocurre todo esto, quien lastimosamente falleció en 1988. De esta manera, ese mismo año Esquivel ganó la primera de sus 10 elecciones consecutivas a la presidencia de la Federación. Y bueno, quería explicar cómo llegó a donde llegó, ya que puntualmente quería rescatar una anécdota que Noel San Vicente dijo sobre él y que creo que explica muy bien algunos de los asuntos internos que hubieron durante esas épocas. Muchachos, siempre la Conmebol da una participación a la selección. Claro. Y bueno, nos dieron $500,000, o lo que viene dando, por primera vez aumentaron. Y bueno, hay un cuenta 60% para la federación, lo demás es para los jugadores y cuerpo técnico. Cuando estamos sentados acá, agarraron todos los presidentes, reventó ese problema y sale la Conmebol. Sí, porque todas las federaciones van a recibir 1.700.000. Muchachos, de 500 a 1.700.000. Retrocedía el cassette. Y lo que había pasado hace años y años. Bueno, ya empezó el problema. Todo el mundo, ¿para qué no? ¿Qué? ¿Cómo es eso? ¿Qué? Y ahí empezó el caos. De verdad, de pana. Rafael Esquivel, expresidente de la Federación Venezolana de Fútbol, se declarará culpable ante una corte federal en Brooklyn, en Estados Unidos. De acuerdo a documentos oficiales, los fiscales dicen que Esquivel participó en el esquema de sobornos por más de $200 millones solicitados y recibidos por el dirigente de fútbol por derechos de marketing y emisión de torneos y partidos. Esquivel, quien ya había cancelado una fianza de $7 millones en marzo de este año, lo que le permitió mantenerse en arresto domiciliario. Este caso es particular y bastante controversial. Kenex Eremeta fue un entrenador panameño que llegó a Venezuela en el año 2008. En esa época la inversión en el fútbol femenino era mínima. Si ya actualmente se puede considerar que es baja, en esa época era menor. Llegó como una apuesta y terminó convirtiéndose en uno de los entrenadores más exitosos de la historia del país. Logró 2 clasificaciones consecutivas a la Copa del Mundo Sub-17, quedando en cuarto lugar en ambas ediciones. Ganó además 2 campeonatos sudamericanos Sub-17 en el año 2013 y 2016 respectivamente. Y bueno, básicamente a pesar de los pocos recursos, sacó resultados más que destacables compitiendo contra las mejores selecciones del mundo en este ámbito. En el año 2016 y 2017 el país estaba atravesando una crisis económica mucho más fuerte que la actual. Y siendo un país que vive en crisis, eso ya te dice mucho. En este contexto, el entrenador panameño, al terminar los Juegos Bolivarianos, en los que la selección juvenil lograría la medalla de bronce, denunció que varias de las jugadoras sufrían de cuadros de desnutrición. Esto generó polémica y revuelo dentro de la federación, que tomó la drástica decisión de despedirlo. Algo muy esperable viniendo de la Federación Venezolana, pero bueno. Aquí les muestro un pequeño fragmento de sus declaraciones. Eso no es ninguna excusa de por qué no se está en la medalla de oro. Lo que sí, antes de venir, y hay que hablarlo claro, no hay que mentir, nuestras jugadoras hoy manifiestan un grado de nutrición tremendo. Cuando hicieron las evaluaciones, verdaderamente cuando me dan los resultados como se dice, malnutrición, se me salen las lágrimas de muchas cosas, y yo digo, estas son unas héroes. Hoy yo les dije, hay que llevar algo a Venezuela, no nos podemos llegar las manos vacías, y es eso, el fútbol femenino es de eso, de esfuerzo, de sacrificio y el apoyo, y agradecido a Pedro Infante, agradecido a la gente del Comité Olímpico Venezolano.
aquí es donde se enturbia todo. En el año 2021, algunas de las jugadoras de la selección que habían sido dirigidas por el panameño denunciaron públicamente que habían sufrido de abusos de índole sexual y psicológico. En una carta, las futbolistas señalaron que el entrenador les preguntaba por su sexualidad e intimidad, aun cuando éstas eran menores de edad, y que las jugadoras que no eran heterosexuales eran cuestionadas por su orientación sexual, presionadas y hasta chantajeadas con decírselo a sus padres cuando se les quería ejercer presión. Según la carta publicada en representación de las jugadoras, se menciona que en el año 2020 una de sus compañeras les confesaría haber sufrido de abuso de índole sexual desde los 14 años de edad, y se habría mantenido en esta situación hasta que el entrenador sería destituido por la federación. En la carta también se hace mención a una supuesta colaboración por parte del preparador físico del seleccionado. Después de esta denuncia pública, la fiscalía empezaría una investigación en contra del entrenador panameño y el preparador físico. En el año 2022, la federación confirmaría que ambas personas involucradas serían inhabilitadas de cualquier actividad relacionada con el deporte nacional por unos 20 años en el caso del entrenador, más una multa económica. La federación el pasado 4 de marzo comunicó que querían llevar a cabo una sanción a nivel mundial contra el entrenador. Todavía esto estaba en proceso, pero el 28 de marzo del presente año, la FIFA confirmó que avalaban la denuncia y bueno, ya automáticamente pues quedaría vetado a nivel internacional de los deportes. En el fútbol venezolano ya es una tradición la aparición y desaparición de equipos, con un manejo cuestionable desde el principio. Los equipos usualmente a las primeras deudas se declaran en bancarrota y desaparecen. Esta no es la excepción. Inicialmente fue fundado como Hermanos Colmenares en el año 2016, en el estado Barinas. Posteriormente, en el 2020, logró su ascenso a la primera división y pudo mantenerse en primera, y en el año 2023 sorprendería cambiando su nombre y escudo. Y bueno, ahora como Inter Barinas comenzarían los verdaderos problemas. El equipo presentaría impagos en el salario de varios de sus jugadores, por lo cual sería sancionado por la FIFA con no poder inscribir jugadores hasta cumplir con sus obligaciones. El caso puntual por el que los menciono es porque un jugador del equipo llamado Ángel Urdaneta sufriría una lesión de rotura de ligamentos en septiembre del 2024. Pasaron 5 meses y el club no dio respuesta nunca. Necesitando una operación, el jugador entró en desesperación y acudiría a todos los medios posibles, entre ellos algunas páginas de fútbol en las redes y uno que otro periodista venezolano reconocido que se sumaría a la causa. El club ya había descendido con todos estos problemas y a inicio del 2025, mientras se encontraban en un entrenamiento, sus jugadores fueron informados de que el club ya no continuaría. O sea, se dio a la bancarrota y bueno, habrá que esperar a ver qué informaciones se van presentando sobre todo esto, pero la verdad que es lamentable y algo muy recurrente que muchos otros clubes han repetido. No es lógico que un equipo que tenga deudas fiche futbolistas a mitad de campeonato. Y es responsabilidad también de ese propio futbolista que acepta ese fichaje, de no ser solidario con sus compañeros. ¿Ah? Eso hay que hacerlo ver, claro. Porque en 2 meses ese futbolista que se está involucrando también va a pedir su retribución salarial. El 19 de febrero del año 2025 se enfrentaban el equipo de la UCD Fútbol Club contra el Corinthians de Brasil, en el Estadio Olímpico de Caracas. El partido terminó en empate, sorprendiendo a propios y extraños por el buen rendimiento del equipo venezolano. Pero hubo un detalle que empezó a generar cierto revuelo en redes sociales y causó indignación, por así decirlo. Primero, la entrada en cancha de un jugador llamado Alexander Granco, mediocampista de tan solo 16 años que hacía su debut en la Copa. Pero lo que llamaba la atención, más que su edad y lo sorprendente que era que debutara en la Copa, era su apellido, que es poco común en el país, y se le empezó a asociar con Alexander Granco Artiaga, el cual es un militar venezolano con el grado de coronel de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Resultó ser su padre, además de ser el presidente del equipo. Según las informaciones, Granco Artiaga tiene fuertes vínculos con el DIGESIN, organismo de inteligencia venezolano que está vinculado a la represión y detenciones arbitrarias según distintos medios de comunicación. Además de ello, está sancionado por los Estados Unidos y Unión Europea por supuestas violaciones a los derechos humanos. Y bueno, el tema se agranda de cierta manera al notar que en el uniforme del equipo uno de los principales patrocinadores que estaban presentes en la camiseta del club sería el escudo del DAE, Dirección de Asuntos Especiales, que es una división especial que es parte del DIGESIN.
Quiero aclarar que también este logo lo usa una plataforma deportiva llamada Team Espartanos, pero sigue estando vinculada al Estado venezolano ya que es respaldada por ellos. Además de que uno de los principales accionistas sería el mismo Gran Artiaga según diversos medios de comunicación. Lo curioso en sí es que después de todo el revuelo y la polémica generada, el equipo tomaría la decisión de quitar el logo para el partido de vuelta contra el Corinthians. Como ya he mencionado antes, los lazos entre la política y el deporte en Venezuela lastimosamente ya no son uno que otro caso aislado, sino la regla. Además, también para ser justo e informar bien, quiero mencionar que el chico ya tenía algunos partidos con el equipo en la liga venezolana. Pero como muy pocos siguen a este equipo, nadie se percató ni de él ni del logo hasta que se jugó este partido. Y bueno, ¿qué esperaban? Es obvio, al jugar contra un equipo brasileño de prestigio iban a tener todos los focos y pasó lo que pasó. Otro caso que me gustaría mencionar ya por último es el tema de Academia Puerto Cabello, que en el presente año en la Copa Sudamericana se enfrentó contra Metropolitanos por una de las primeras fases. Y resulta que como el estadio de la Bombonerita, que es el estadio del Puerto Cabello, es muy pequeño en capacidad, la Conmebol le pide que juegue en otro estadio, así que les toca jugar en el Misael Delgado, en Carabobo. Y resulta que básicamente el Academia Puerto Cabello hizo una cuestión que es un poco polémica en cierta forma, pero algunos no lo ven de forma negativa. Yo diría que es algo más neutro desde mi punto de vista, que es que básicamente les pagaron el viaje y hasta se dice supuestamente las entradas a los fanáticos. El viaje sí está seguro que se lo pagaron, pero las entradas pues ya eso queda en duda si eso realmente ocurrió del todo. Pero bueno, es lo que hay por ahí suelto en información. Y pues es un poco polémico, ya que todos sabemos que el equipo de Academia Puerto Cabello le pertenece a Rafael Lacaba. Y a pesar de que es cierto que los premios que da la Conmebol por superar las fases y eso es bastante bueno y puedes recuperar la inversión hecha en autobuses y todo el tema, la verdad que sigue siendo extraño. Aunque bueno, siendo un equipo que no tiene muchos fanáticos, básicamente los está construyendo de cierta forma. Se entiende que de alguna manera busquen publicitarse o traer fanáticos y todo el asunto, pero de esa forma la verdad que para mí, no sé, no me convence tanto. A pesar de que bueno, puedo tener una opinión neutra, cada quien puede hacer su forma de marketing como quiera, pero bueno. Resulta que este no es un caso puntualmente de la Academia Puerto Cabello, realmente históricamente en el fútbol venezolano se ha dado más veces. De hecho, se dio en el caso de Unión Atlético Maracaibo, un club que es muy querido en Maracaibo, pero que tiene una historia bastante medio extraña de fondo, que es que era el equipo de un gobernador de ese entonces, que lo construyó en base a mucho dinero, empezó a contratar figuras, empezó a invertir un montón en publicidad, supuestamente llevaba a los fanáticos, les compraba hasta el agua, o sea, era una absurdez total. Y creo que por eso llegó a ser muy popular en Maracaibo. El venezolano siempre le ha gustado como las cosas así. Y no digo todos, aclaro, pero sí es algo muy común. Y digamos que este club hizo esto durante ese tiempo. Después este club se fue a la quiebra y dejó de existir. Como ya todos sabrán, también hubo un caso similar con el Tal Chacao. Pero el Tal Chacao lo hizo diferente porque ellos nada más le dan como el transporte. Y esto lo hizo a través de la empresa Savoy que los patrocinaba. Son casos puntuales que hay que mencionar. Y yo de verdad quisiera hablar más a profundidad del tema de Maracaibo, ya que era un club bastante conocido. De hecho se le llegó a llamar como el Maracaibo Saudí o algo parecido por los movimientos que hacía con respecto a fichajes y cosas que hacía. Es un club bastante interesante y peculiar que puede sacar tela, pero hay que investigar más sobre el tema. Y bueno, eso es todo lo que voy a presentar en esta parte. La verdad quiero ver si puedo hacer una parte 3 o una parte 4 de repente, pero no las voy a ir sacando de golpe, voy a irlas sacando de a poco. Hay muchos temas, pero la verdad que la información es escasa, no puedo llegar y tocar temas que no haya suficiente información sobre el tema, porque obviamente eso podría considerarse de manera difamatoria o algo parecido, y la realidad es que no quiero hacerlo. Quiero tocar temas donde haya suficiente información al respecto, donde haya información suelta al respecto que se pueda verificar. No olviden dejar sus comentarios, darle me gusta, suscribirse si no lo están. Y bueno, sin más que decir, hasta la próxima.